si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor. Muy buenos días, estimados oyentes. Gran gusto. Buen día, Juan Manuel. Aquí verte por la mañana con nosotros en el aire. Radio El Verbo con la palabra. Hoy martes, un momento importante porque, como van a escuchar, estamos llegando ya al capítulo 11 de esta historia de la iglesia, que son los Hechos de los Apóstoles, el gran escritor Lucas, que escribió su Evangelio, y también los Hechos. Bueno, ¿se acuerdan que cuando en el año 36, había dicho 37, era la primera persecución, fuerte persecución, en la que fue matado Esteban, y eso causó una dispersión, una persecución general, que todavía no tocó a los apóstoles, pero muchos de estos laicos creyentes escaparon, huyeron donde podían para salvar su vida. Y ahí viene la palabra principal hoy de la primera lectura, Antioquía. Se van a diferentes lugares, pero un grupo que habían estado en Jerusalén, pero eran gente de afuera. Dice Lucas que algunos hombres originarios de Chipre, de Cirene, claro, y Jerusalén era importante, Cirene es Libia. Estos hombres hacen una decisión importantísima. Comienzan a anunciar la buena noticia de la resurrección de este Señor de Galilea también a los no judíos, a los paganos. Comienza por ahí, por el año 40, entonces, la apertura de la misión a todos los pueblos, toda la gente. Se rompe esta idea tal vez que el cristianismo sea solo un movimiento de renovación del judaísmo. No, Jesús murió por otra cosa, murió por el mundo. Después hay otra cosa interesante. Cuando los de Jerusalén se dan cuenta que ahí en Antioquía se anuncia también a los paganos la buena noticia de la resurrección, mandan a uno de los mejores que tienen. Bernabé no era uno de los 12, pero muy querido, para ver un poco qué es lo que pasa. Y todo lo que habla aquí la lectura de hoy, Lucas insiste mucho en el gran éxito que tuvo Bernabé. Era un hombre bondadoso, gran multitud se convirtió, mucha respuesta tuvo Bernabé en su anuncio en Antioquía. Allí ya pasó lo que tenía que pasar por el Espíritu Santo. Veremos después una cosa interesante. Al final, la última línea dice Lucas, ahí en Antioquía, que creció y fue importante, la primera vez la gente le llamaron a los del camino, a los que seguían a Jesús, cristianos. Ahí, por el año 40, se comienza a nombrar a los que siguen a Jesús y creen en su resurrección, que son cristianos, de Cristo, ungidos, claro, por el bautismo. Vamos a tener un evangelio que continúa hablando de las obras que hace Jesús, su unidad con el Padre. Las obras que hago en nombre de mi Padre. Ustedes, ¿por qué no creen? Ven las obras, pero no, ustedes no creen.
porque no están escuchando su voz, dice. Por eso no pueden ser sus ovejas cuando no escuchan su voz. Termina todo con un gran dicho. El Padre y yo somos una sola cosa. Eso es el tema del Evangelio de hoy. Su calor, la respuesta es el amor. Radio El Verbo con ustedes. Libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos llegando al capítulo 11 y importantísimo, el anuncio a los paganos. Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, hasta Chipre y Antioquía. Anunciaban la palabra únicamente a los judíos al inicio. Pero, sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre, de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. Y, importante, la mano del Señor los acompañaba. Muchos creyeron, se convirtieron paganos. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén, iglesia madre se consideraba, ¿cierto? De ahí comenzó el Espíritu Santo. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó Bernabé, Antioquía más o menos 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Cuando Bernabé llegó y vio la gracia que Dios les había concedido a la gente de Antioquía, él se alegró mucho, exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo, como Esteban, ¿no? Lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud adhirió al Señor en Antioquía. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró a Saulo, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron todo un año juntos en esa iglesia de Antioquía. Enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Es palabra de Dios. Yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? Hechos capítulo 11, importantísimo momento. Por ahí estamos por el año, si la persecución de Esteban 36, después se fueron todos y comenzaron ahí dentro del año 40 adelante. Comienza la misión en muchos lugares. Lo interesante aquí, Lucas insiste mucho, la mano del Señor los acompañó, eran laicos. Y como muchas veces pasa, los laicos de la periferia, que habían escapado también de Jerusalén, pero ellos son originarios de Chipre, de Cirene, uno busqué ahí en Libia, por ahí, de lejos han venido a Jerusalén, son muy flexibles, son menos fijados en el centro y en mantenerse firme en el centro. Van y comienzan la misión. Anuncian también la buena noticia, pero es de Jesús. Ven ustedes, tienen muy claro lo que están anunciando, a Jesús resucitado. Y la mano del Señor estaba con ellos. Lucas le habla mucho a Bernabé, un hombre bondadoso, y enseguida dice, él era lleno del Espíritu, Bernabé,
y después fue un tiempo un gran compañero de Pablo, como veremos al final de la lectura. Una gran multitud se convirtió, se hizo cristiano. Bravo. Año 40 adelante. ¿Y qué pasa? Tanto trabajo tuvo Bernabé y la gente en Antioquía se sorprendieron del interés que todos tenían en la buena nueva de Jesús y se fue a Tarso. Pablo se había retirado para meditar y todo después de su conversión, más o menos 1 año, 2 años antes, en el 38, y le lleva. Trae a Pablo para ayudarle. Y este pareja, Bernabé y Pablo, fue un gran pareja de misioneros durante más de 1 año juntos, y veremos los próximos días que a estos les van a mandar a la misión, porque son misioneros de primera. Bueno, aquí se llaman los cristianos, antes los del camino. También los del camino se llamaron primero algunos, ahora son cristianos. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir. Radio El Verbo, con la palabra de Dios de cada día a las 7:30. Salmo hoy, Salmo de la liturgia, Salmo 86. Nuestra Biblia le da más o menos el título, es muy centrado en Jerusalén, podría ser centrado también en Antioquía hoy, pero lo que dice de Jerusalén vale después de Antioquía. Jerusalén, patria espiritual de todos los pueblos. Y tal vez justamente por eso de Antioquía eligieron este salmo alabando mucho a Jerusalén como centro de fe, pero después hubo nuevos centros de fe, como Antioquía y otros lugares, Corinto. Alaben al Señor todas las naciones, dice nuestro verso responsorial. Una alabanza al Señor todas las naciones. Estamos en la misión con Bernabé y con Saulo. Jerusalén se alaba ser fundado por el mismo Dios. No hay lugar en Israel, dicen, que Dios amó tanto como Jerusalén. Símbolo de su presencia, claro, en el templo. Entendemos. Rezo con ustedes la primera estrofa. Esta es la ciudad que fundó el Señor, Jerusalén. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sión, más que a todas las moradas de Jacob. Bueno, segunda estrofa. Sigue siempre hablando de Jerusalén. Cómo es fundado por Dios, es como la madre de muchos pueblos, piensa el autor. Tiene lindas ideas poéticas. Segunda estrofa. Cosas admirables se dicen de ti. ¿De quién? Jerusalén. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios, etíopes han nacido en ella. Bueno, en parte, ¿sí? Tercera estrofa. De muchos lugares se dirá, han nacido en ella, en Jerusalén. Tercera estrofa. Así se hablará de Sión. Así se hablará de Sión. ¿Y qué se dirá? Este y también aquel han nacido en ella. Y el Altísimo en persona la ha fundado. Ahí estamos. El Altísimo en persona la ha fundado. Como dice acá, patria espiritual de los pueblos, Jerusalén. El Altísimo en persona la ha fundado. Así vemos el entusiasmo, la fe que tiene este autor en Jerusalén. Y podemos imaginar lo que
significó cuando cayó el templo en Jerusalén, 587 a los babilonios. Cuarta estrofa, registrando los pueblos. Hay que registrarlos. De muchos se dirá de estos pueblos que se registra, se hace una lista de los pueblos, han nacido de ella en Jerusalén. Ella es la fuente de vida de los demás, dice acá el autor. Entusiasta. Rezo con ustedes. Al registrar a los pueblos, registrar, hay que registrar, dice él. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá, este ha nacido en ella, en Jerusalén. Este ha nacido en ella. Y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida están en ti. Alabanza de Jerusalén y como símbolo, más bien como realidad acá, símbolo ya de la unidad, símbolo de la encarnación de Dios entre nosotros, Belén, etcétera, todo la venida del Señor entre los humanos. Alaben al Señor todas las naciones. Nuestro verso responsorial de la liturgia esta noche y esta mañana era: alaben al Señor todas las naciones. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír. Radio El Verbo con la palabra del día de hoy, martes, cuarta semana. Gran gusto. Estamos pasando al Evangelio. Estamos siguiendo, vamos a decir así, al capítulo 10. El domingo, se recuerdan, el buen pastor. El tema del buen pastor sigue con, como le gusta a Juan, volver sobre un tema, variaciones, nuevos acentos, nuevos puntos que trae cíclicamente, escribe y vuelve muchas veces a un tema que a él le importa mucho. Lo estoy leyendo, estamos en el verso 22 del capítulo 10. Lo importante hoy es que las obras de Jesús y la disputa si es el Mesías, pero no quieren creer, pero podrían creer al menos a sus obras, pero no. Habla sobre todo de las autoridades del judaísmo, no tanto el pueblo, sabemos. En aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, por el pórtico de Salomón, maravilloso, pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon a Jesús. Le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Dilo abiertamente si eres el Mesías. Jesús les respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre, dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Porque mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Las conozco. Ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Sus ovejas, las que lo escuchan. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos,
Nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Misteriosa que nos da su calor, la respuesta es el amor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él la fuerza está, tu espíritu la da. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él. Juan, capítulo 10, el del buen pastor, versos 22 a 30, este martes. Discusión. Les desafían a Jesús, han escuchado. ¿Por qué no lo dicen finalmente? ¿Por qué nos termina para que no estemos en suspenso? Si eres el Mesías, dijo, dilo abiertamente, dilo que lo eres. En esta discusión que hemos escuchado y ya conocemos, sobre todo las autoridades judías, Jesús sí se presenta como el Mesías, pero más, no solamente como el Mesías, sino también como Hijo del Padre. Han escuchado la última línea. La unidad. El Padre y yo somos una sola cosa. Pero Jesús, como ven, hoy no solo para nosotros aquí que buscamos la espiritualidad de la palabra, no solo se reconoce y quiere que crean en Él que es el Mesías, sino que además se presenta, importante para el Evangelio de Juan y todo el Nuevo Testamento, como el Hijo del Padre. Hijo del Padre. El Padre, afirma Jesús firmemente, el Padre y yo somos uno. Somos uno. No es la primera vez, no la última vez, vamos a decir. Esto era naturalmente para los judíos, sobre todo los importantes del templo, porque ellos no conocían el misterio de la Trinidad. Era intolerable que alguien diga que el Padre y yo somos uno. Para ella es solo un Dios, no hay tres personas. Entonces, la afirmación de Jesús sonaba para ellos como politeísmo. Era un insulto a su fe en un solo Dios. Si otro dice que dice de repente que habla de dos dioses porque no entienden todavía. Un solo Dios. El peor atrevimiento que se puede hacer era este. Podemos entender entonces, lo tratan de blasfemo. Blasfemo era la palabra que utilizaban. Tú eres un blasfemo. Y ya hace unos tiempos hemos leído, intentan apedrearlo. Sin embargo, a pesar de esta tremenda oposición, pensemos ahora en la misión del Evangelio, en la misión de la primera lectura, Antioquía, Bernabé, Saulo, a pesar de esa tremenda oposición a una parte de la mentalidad judía, no todos, algunos, la mentalidad judía, que no podían tolerar una semejante idea, no querían aceptar la fe en la divinidad de Jesús, no lo aceptan. Esta fe, sorprendente, cómo se difunde, se extiende a la fe en toda la Iglesia. Dentro de pocos años, decenios de años, sabemos que en España, en Lyon, en Francia, está en Etiopía, está por todos lados del Mediterráneo. La fe, Cristo resucitado. Ese es el milagro de la misión que hemos visto hoy. Unos laicos comienzan a anunciar en Antioquía, gloria a Dios, y dice, la mano del Señor estaba con ellos. Un poco de música, Juan, y rezamos. Que nos da su calor, la respuesta es el amor.
aquel te ofrece su cantar y este es su dolor. El joven su ilusión. Hacemos una primera oración, solamente una, ustedes harán muchas durante el día, por favor, con este texto tan bonito hoy del Evangelio y sobre todo el momento clave en la misionariedad de la Iglesia. Su misión, la de Jesús, es nuestra y es para todos, no para solo los judíos. Bueno, vamos a rezar. Señor Jesús resucitado, que en tu corazón humano nos has ofrecido tesoros infinitos de tu amor divino en tu vaso humano. Queremos glorificarte, Señor, hermano nuestro, enaltecerte como el Hijo de Dios, Hijo del Padre. Eres uno con el Padre. Danos, te pedimos, danos tu Espíritu para celebrar la realidad de tu resurrección, celebrar esta tu resurrección y anunciando tu buena noticia de esta resurrección, que es la mejor noticia, que has vencido la muerte y quieres darnos la vida que no termina. Amén. Que sea así. Nosotros aquí terminamos nuestro trabajito con ustedes, nuestro pequeño servicio. Dentro de una hora por ahí antes, ustedes tienen ya el YouTube para que cuando tengan más tiempo y tranquilidad puedan escuchar en su celular. Están en la lista ya de recibir el YouTube de nuestro programa. Tengan ustedes una buena mañana. Nosotros les saludamos y bueno, la radio siempre a su lado, radio de la palabra, radio El Verbo. Una buena mañana. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy,